La circunferencia en isométrico. Método de aproximación por arcos de circunferencia, que es el método recomendable, al menos a día de hoy, para la PAU, para la selectividad. Bien, vamos a estudiar cómo se representa una circunferencia en isométrico cuando está en uno de los planos del triedro. Voy a empezar por el plano del suelo, X o Y, y aquí tenemos un ejemplo de circunferencia en el suelo, representada en ese plano. Lo primero que nos tenemos que fijar es que hay unos centros que son los centros de unos arcos y que la circunferencia, bueno, esto no es una circunferencia, es una curva compuesta de arcos de circunferencia que está inscrita en un rombo, siempre está inscrita en un rombo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bien, estos arcos son tangentes a los lados del rombo. Y si son tangentes a los lados del rombo, se ve, claro, si uno ya empieza a pensar que evidentemente los centros están en radios perpendiculares a los lados del hombro. Este centro O1 es el centro de este arco, que es tangente a este lado y a este lado del rombo. Y el centro de este arco, el arco GF, sería O3, que está en el radio perpendicular a este lado y en el radio perpendicular a este lado O4A. Vamos a ver cómo se hace. Me darían una circunferencia con un radio concreto y me dicen dibújela en el plano X o Y. Bueno, esto no podría ser nunca un ejercicio, es muy sencillo, pero podría formar parte de otros ejercicios más complejos. Lo primero, dibujo el rombo. El rombo, ¿qué lado tendrá el rombo? Pues dos R. R y R. Ahí ya se va viendo que va a quedar inscrita esa figura de curvas. Después dibujo las diagonales del rombo, la menor y la mayor, y las líneas que lo dividen en dos mitades, que me lo dividirán finalmente en 4/4. Y aquí ya tendremos este punto, el punto A, del cual puedo lanzar la perpendicular que me va a dar el primer centro O1. Ese centro O1 sale de la perpendicular a este lado y corta a la diagonal mayor. Corta a la diagonal mayor. Es centro, ya digo, de ese arco. Va de aquí a aquí, a los puntos de tangencia, de A a B. A y B serían los puntos de tangencia a los lados. Vamos a por el arco que va a quedar aquí, situado aquí. Tengo que alargar el radio. Bueno, perdón, primero hago el otro arco simétrico. Vale. Como hay simetría en el rombo, puedo hacer el simétrico de O1 o 2 y dibujarlo directamente. Aquí ya no he hecho el radio perpendicular. Si todo está bien hecho, pues debe cuadrar bien, si se ha dibujado con precisión. Ahora sí, vamos a ver dónde quedará el centro de este arco, alargo y es hasta llegar allí. En este caso, este rombo está ceñido a las paredes del triedro, pero podría estar suelto. Podría estar suelto, en cuyo caso pues habría que alargar este radio hasta dar con el eje menor del rombo. Ahí coincide con el centro del triedro. Pincho en O3, abro hasta y trazo el arco. Y ahí lo tengo. El otro centro, O4, el simétrico de O3 respecto del eje de simetría diagonal mayor. O4. Pinchando en O4 sale ese arco. Aclaro aquí centros y radios. O1, centro de este arco. O2, centro de este arco. O3, centro de este arco. Y O4, centro de este arco. La figura bien representada pues, sería en negro, por supuesto. No, yo aquí utilizo colores, pero nosotros no podemos usarlos en el papel. Por supuesto, esto es lo mismo para los otros planos del triedro, X o Z o Y o Z. Se procede igual, rombo con radio 2R, diagonales, ejes que dividen en 4 al rombo y cogemos cualquiera de esos puntos de mitad del lado del rombo y desde él una perpendicular al lado y me va a dar un centro y el otro. Y ya procedemos igual que el otro, por simetría y por simetría. Aquí lo mismo.
Esto son circunferencias simplemente, pero podría formar parte de un ejercicio de dibujar un cilindro, en cuyo caso hay que elevar las circunferencias, la distancia que tenga el eje, la altura del cilindro, la distancia que tenga ese cilindro de altura. Este es un caso con cilindro apoyado en X o Y, pero también podemos tener cilindros apoyados en X o Z, con la base apoyada en X o Z, o con una de las bases apoyadas en Y o Z. Y también podemos tener cilindros no apoyados en uno de los planos del triedro. Siempre tendría que fabricarme yo un plano que me sirva de base para esa base que me sirva de referencia para esa base del cilindro. Y esta es una explicación básica del método que preferente para trabajar el dibujo de una circunferencia en isométrico. También se puede hacer por aproximación por puntos, pero en este vídeo no lo explico. Así es que con esto ya termina el vídeo. Puedes suscribirte en mi canal y también puedes consultar toda esta información y descargar estos PDFs paso a paso en mi página web, elplanobeta.wordpress.com. Gracias por ver mis vídeos y hasta pronto.